Bien, son las 10 de la mañana con 33 minutos. Le hemos contado que el gobierno y la fiscalía continúan realizando las gestiones para esclarecer el secuestro del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Vamos a conversar sobre el caso con el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes. ¿Cómo está, Mario? Muy buenos días. Buenos días, Fresia. Bueno, ¿cómo ha calificado o ha visto este hecho considerado grave, ¿no?, por distintos personeros políticos de gobierno y las policías también? Efectivamente es un hecho grave, no hay ninguna duda, y como suele decir la prensa, y en este caso con quizás mucha más razón, es un caso hasta ahora confuso. Los secuestros lamentablemente se han instalado en Chile hace un rato atrás de manera que no puede ser habitual, pero que está ocurriendo, ¿no es cierto? 200 casos el año pasado, entiendo. A lo menos los denunciados son hechos gravísimos que son nuevo tipo de delincuencia, y por lo tanto ya desde ese punto de vista el secuestro es algo que empezó a instalarse acá, primero con nacionales extranjeros, ¿cierto? Los pulpos a los peruanos en el centro, los distintos grupos vinculados al Tren del Agua con nacionales venezolanos, secuestro extorsivo. Ese es un delito estrictamente común, gravísimo, y del que no podemos acostumbrarnos. Ahora, este secuestro en particular, de confirmarse que es un secuestro, tiene ribetes distintos al parecer, porque la persona secuestrada tenía una calidad de refugiado en Chile y porque habría denuncias de su círculo respecto de que podrían haberse involucrado agentes o terceros mandatados por un Estado, cierto, extranjero, por un gobierno extranjero, en este caso el de Venezuela. Ahora, hay varias hipótesis y lo importante es que la Fiscalía y el gobierno y las policías deben trabajar sobre todas las hipótesis hasta no confirmarse ninguna de ellas. Las hipótesis nos llevan a escenarios distintos. No son los mismos escenarios si se trata de un secuestro delictual común, si se trata de un secuestro político, etcétera. Y por lo tanto las policías, el gobierno y además todas las autoridades fresias deberían, y con eso me refiero a los senadores, los diputados, deberían limitarse a estar preocupados, a señalar que esto es grave y por supuesto a plantearse que en las distintas hipótesis los escenarios que se abren son A, B o C, pero no pretender dar por confirmada ninguna de ellas, porque no es responsable hacer eso. Hasta ahora, ¿cierto? Hay varias hipótesis, se está investigando y por supuesto uno debe estar preparado para los escenarios que abre cada una de esas hipótesis, y el gobierno está haciendo eso. Por eso hemos visto que se puso también en la hipótesis del secuestro político. Mario, por eso se encargó Interpol, etcétera. ¿Y por qué dice que parlamentarios, senadores, diputados, en fin, deben solo o limitarse a referirse a lo grave del tema? ¿Es para no entregar más información o para analizar la situación o las distintas hipótesis? Mire, lo que pasa es que la autoridad, el cargo, sea el cargo que sea, ¿no es cierto?, un concejal, un alcalde, un senador, un diputado, una ex autoridad, un ex ministro de Estado, tiene la responsabilidad ante la ciudadanía. Yo veo en redes sociales personas que quieren ostentar cargos o que ostentan cargos de extremo a extremo, unos hablando de autosecuestro, ¿cierto?, de la izquierda, y los otros dando por confirmado que este es un secuestro político que tiene su origen en la dictadura, porque es una dictadura de Nicolás Maduro. Ninguna de las dos cuestiones está confirmada y por lo tanto que lo diga un tercero que no tiene ningún encargo me parece que no está bien, pero que lo diga alguna autoridad o lo esboce una autoridad me parece que es complicado. Por eso, en vez de entorpecer esto, hay que ayudar, y el gobierno, como le dijo Fresia, es evidente que se ha puesto en el escenario del secuestro político, porque ha encargado esto a Interpol, ha dado instrucciones, ¿no es cierto?, respecto de quienes están intentando custodiar nuestra frontera, porque no tenemos control sobre nuestra frontera, eso hay que decirlo, y por lo tanto se está poniendo en ese escenario. ¿Por qué? Porque el delito común, el secuestro común, a lo menos el que estamos viviendo aquí en Chile, no involucra el traslado de la persona fuera del país. Se les lleva a casas de seguridad de los delincuentes en alguna zona cercana al lugar donde fue el secuestro o de la región donde fue el secuestro, y a partir de ahí empieza la extorsión y el intento de obtener dinero a cambio de la devolución de la persona, de la liberación de la persona. Eso es lo normal en un delito, no normal digo, pero un delito de secuestro hoy día. Pero cuando uno toma estas otras medidas, porque el gobierno correctamente, adecuadamente, se está planteando todas las hipótesis, sin descartar
ejecutar ninguna. Eso es lo que corresponde. Pero considera que los tiempos han sido acordes, me refiero a que son 48 horas que no se sabe absolutamente nada, más allá de reuniones que incluso convocaron al presidente, que suspendió por algunas horas también sus vacaciones, en fin, pero 48 horas con todos los antecedentes que son hechos objetivos hasta ahora, Mario, es decir, llegan a un edificio caracterizados de policía de investigaciones, con acento venezolano. Hay, de alguna manera, como ha dicho el ministro de Justicia, hay una anormalidad en este tipo de secuestro que no se compadece con lo que se ha visto antes en nuestro país, por ejemplo. Claro, porque los secuestros que insisto, no pueden ser normales, son delitos gravísimos, que hemos visto hasta ahora, no involucran una puesta en escena de este tipo. Cuando la extrema izquierda dice esto es un autosecuestro para afectar la imagen del presidente Maduro, o la extrema derecha dice aquí están los militares venezolanos actuando en Chile, lo hacen ambos porque se observa una preparación que no es la normal. Los uniformes o lo que pretende ser un uniforme, el haber estudiado el lugar, es evidente, Fresia, que si se trata de un secuestro, y así lo ha denunciado la familia, aquí se estudió el lugar donde se iba a operar, se hicieron una planificación previa, se trabajó respecto de los horarios. Entiendo que esta persona incluso cambiaba de domicilio, por lo que se ha dicho, cambiaba de teléfono. Por lo tanto, como dice el ministro de Justicia, efectivamente aquí no estamos en presencia de ser un secuestro, de un secuestro normal, de estos que cometen los gallegos, por ejemplo, algunos de los grupos vinculados al Tren de Aragua. No nos olvidemos, César, que hace unos meses atrás se sacan de una de las cuestas camino al paraíso 3 cuerpos de personas que habían sido secuestradas y que finalmente fueron asesinadas. El fiscal iba a buscar 2, encontró 3, uno de más. Hace poco hemos visto cómo la Policía de Investigaciones desbarata otros secuestros. El modus operandi en esos secuestros no es el que acabamos de ver en los videos del edificio donde vive el militar retirado que fue secuestrado, que habría sido secuestrado, porque es una operación mucho más compleja, no es la normal, no es la habitual, efectivamente. Y eso hace pensar, por lo tanto, que la organización detrás pudiera ser una organización criminal mucho más importante o más elaborada, pero no hay antecedentes aún para eso y por lo tanto, tanto la Fiscalía, las policías como el gobierno deben trabajar todas las hipótesis y no pueden descartar ninguna de ellas y por supuesto prepararse para los escenarios que se abren después de esa hipótesis. Es evidente que el gobierno venezolano le ha respondido al gobierno chileno, y no me refiero a Diosdado Cabello, que es un personaje que se burló del tema o ironizó. Él es parte de la dictadura, es un personaje siniestro que se avala la violación de los derechos humanos en Venezuela. Me refiero yo a la Cancillería versus Cancillería. Está confirmado que se le preguntó a la Cancillería venezolana. Si la respuesta hubiera sido sí, lo secuestramos nosotros, hasta aquí llega la conversación y ya sabemos que, por lo tanto, qué es lo que pasó. Evidentemente la respuesta es no, no fuimos nosotros, no hay duda que esa fue la respuesta de la Cancillería y por lo tanto el gobierno tiene que mantener todas las hipótesis abiertas, pero está también, eso también es evidente, trabajando la posibilidad de que sea un secuestro de características políticas y que pudiera ser que el régimen, la dictadura de Maduro hubiera secuestrado a esta persona, como hizo en algún minuto con ex militares en Ecuador. En Colombia, perdón, sí. Que fueron... Así es. Por eso yo le iba a preguntar si los plazos o las horas que han pasado van de alguna manera al mismo ritmo que debiese ir con un hecho tan grave como este, tan confuso además, porque en esa situación fueron semanas, por lo menos un par de meses en que estuvo desaparecido esa persona, fue sometido a torturas, en fin. Entonces, si bien son casos distintos, ya hay un antecedente parecido. Claro, el tiempo transcurrido en ese caso tiene que ver con lo que demoraron en trasladarlo a Venezuela. ¿Por qué? Porque no es dable pensar que le van a trasladar por vía aérea. En Chile no aterrizan aviones desconocidos, de matrícula oculta, ni nada por el estilo. La Dirección General de Aeronáutica, nuestra Fuerza Aérea, mantiene un control total sobre nuestro espacio aéreo. Es una de las pocas fronteras que está 100% controlada. La frontera terrestre no lo está. Cuando alguien dice en el gobierno que tenemos control sobre nuestra frontera terrestre, eso no es cierto. La frontera del norte está completamente abierta, permeable, y por lo tanto se pudiera sacar una persona en un vehículo.
Ahora, eso demora varios días. En todo caso, Fresia, mire, en pleno gobierno militar o dictadura, sacan un comandante de ejército con estado de excepción, estado de sitio, la CNI operando en su momento de más fuerza. Por lo tanto, no es algo que mire lo que nos está pasando. Esto ha pasado en Chile. Y pasó, sí. Y ha pasado en momentos en donde la policía política, ¿no es cierto?, tenía más músculo que nunca en la historia de Chile, y pasó, fíjese, y en las narices de todos ellos fue sacado por un paso fronterizo habilitado y llevado a otro país, un comandante de ejército. Entonces, tampoco hay que pretender ahora que mire, que espanto cómo está la seguridad en Chile, porque sí, la seguridad está mal, no tenemos control de la frontera, no se han tomado las medidas. Me sorprende la declaración destemplada de la vocera cuando el presidente del Ecuador hace un comentario en una entrevista con un medio chileno completamente normal. El comentario que hace el presidente Noboa no tiene ninguna mala intención, lo hace además en un buen tono, pero la respuesta es destemplada absolutamente. ¿Por qué? Yo creo que porque el gobierno sabe que no ha hecho toda la pega en esto y que, por ejemplo, vuelvo a insistir, la frontera en el norte no está controlada para nada. Entonces, esto fue de la declaración del presidente ecuatoriano en cuanto hay que tomar medidas duras, y la ministra Vallejo le dice que se han tomado esas medidas y lo ha hecho el presidente. ¿Usted no cree que ha sido o no se han endurecido las medidas que debiese haber tomado más rápido el presidente Boric? No, todo lo contrario, Fresia, lamentablemente. El presidente está constantemente lidiando con darle la razón a la oposición democrática y a socialismo democrático, o a su propia coalición y al Partido Comunista, que observan, que ven, ¿no es cierto?, la seguridad como un sinónimo de represión. Y yo le voy a dar un ejemplo concreto. El decreto con fuerza de ley número 1, que envía a las Fuerzas Armadas a custodiar la frontera chilena, establece una serie de restricciones ridículas, propias de personas que ven a las Fuerzas Armadas como represores. Y por eso, por ejemplo, el artículo 4, inciso 2 de ese decreto con fuerza de ley número 1, que es el que permite que las Fuerzas Armadas estén hoy día en la frontera con bombos y platillos, deja a las Fuerzas Armadas amarradas de mano, porque no pueden revisar todas las maletas de autos que quisieran, no pueden revisar todos los bolsos que se les dé la gana, porque tienen que cumplirse una serie de requisitos que establece ese inciso, que los limitan muchísimo. Si hubiera de verdad voluntad, primero estableceríamos alguna barrera física. Fresia, hay 110 pasos no habilitados en la frontera con Bolivia. La frontera con Perú son 20 y tantos kilómetros planos, que en la noche con Camanchaca, por Dios, que cuesta custodiar, y estableceríamos un tipo de barrera física. Y si mandamos los militares, los mandamos y le decimos, ¿sabe qué más? Revise todo lo que pueda revisar, todo. Ojalá revise todos los bolsos para que no entren armas, no entre droga. Ojalá me revisa todas las maletas de auto. Por algo recurrimos a los militares, para reforzar a las policías. Entonces, ya solo en este hecho, yo le doy un ejemplo, le podría dar 20 más, que nace en este gobierno, en ese segundo piso, se redacta este documento para mandar a las Fuerzas Armadas al norte, pero con sospecha respecto de lo que van a hacer. Entonces, no se ha hecho todo, no se han tomado medidas dolorosas, eso es falso, y lamento que la respuesta, porque además no era necesario. Si el presidente, cuando ve el tono y la forma en que le contesta a la vocera, por supuesto se nota que oficialmente el gobierno le está respondiendo en tono muy duro, pero bueno, lo lamento, no se ha hecho todo. La convocatoria del COSENA en su momento, que demoró, pero que se hizo, no fue tan efectiva como hasta ahora no ha sido prioridad, ¿cree usted, tampoco tomar esto? Porque así lo dicen desde La Moneda, que hay un tema prioritario en la crisis de seguridad, y por eso no solo se han tomado medidas en cuanto a el resguardo policial, sino que también como los distintos poderes o jefes de policía, en fin, abordan temas como, por ejemplo, este secuestro que fue tratado ayer incluso con el presidente Boric. La convocatoria del COSENA está bien, me parece una buena medida. Después de eso no hemos tenido noticias de qué es lo que va a pasar, si se va a hacer una modificación legal, si se le va a poner su urgencia un proyecto, no tenemos idea. Se convocó el COSENA, han pasado 2 semanas y no pasa nada. Bueno, perfecto, se convoca. Yo creo, Fresia, mire, y un sector de la oposición de la extrema derecha, ¿cierto?, se enoja cuando yo digo, mire, no podemos pretender que el gobierno no ha hecho nada de seguridad, porque eso no es cierto. Yo valoro la pega que hace la ministra y los subsecretarios en Interior, si no hay que ponerse en el extremo de decir que no han hecho nada. ¿Es suficiente lo que se ha hecho? Yo creo que no es suficiente. Y esa es la lógica que debería tener la oposición. Mire, creemos que han hecho cosas, las valoramos, pero falta mucho y hay que hacer todo esto otro. Porque el tema de la seguridad en Chile
Hoy día es una herramienta de enfrentamiento entre gobierno y oposición. Tú compraste 21 radiopatrullas, no es que yo compré 22, es que tú compraste menos, tú compraste más, tú hiciste más, tú no hiciste. Y esa tontera que ya no da para más no puede seguir siendo la forma de trabajar. Entonces, yo espero efectivamente que gobierno y oposición trabajemos unidos, busquemos soluciones, pero que también el gobierno sea capaz de avanzar a los temas de fondo. Está lleno de ejemplos en donde el propio gobierno, ¿cierto?, tiene que lidiar con sus partidarios, con sus diputados, con sus senadores en el Congreso que le votan en contra de las cosas a la ministra del Interior. Entonces, mire, podríamos estar todo el día dando ejemplos de cómo demostramos que no se ha hecho y que no se han tomado las medidas dolorosas y no se ha hecho todo lo que se podría hacer. En este caso, del militar venezolano, uno inmediatamente llega al tema fronterizo. Hoy día nuestra frontera está absolutamente permeable y abierta. No tenemos control sobre nuestra frontera terrestre. No tenemos control, sobre todo en la zona norte. Mientras eso siga así, le voy a dar un ejemplo. Nosotros expulsamos a un ciudadano venezolano que ha cometido delito. Lo mandamos en un avión, sale carísimo. Llega a Caracas, visita a la familia, a la polola, a los amigos. Agarra un bus, se devuelve y regresa a Chile por pasos no habilitados y vuelve a entrar sin problema. Entonces, es como cuando usted está con una mopa, ¿no es cierto?, trapeando el piso para secar el piso, pero la llave sigue abierta. Entonces, mientras no cerremos la llave, no podemos secar el piso. Y en este caso, mientras no controlemos la frontera, no podemos enfrentar todo lo que está entrando por esta frontera. Y este caso nos permite, ¿no es cierto?, volver a esa discusión que es súper importante, que es el inicio de la pelea que uno tiene que hacer contra el crimen organizado y la delincuencia. Controlar al menos tu frontera, que a tu casa no entre la gente sin al menos pedir permiso, sin tocarte el timbre de la casa. Bien, Mario Desbordes, muchísimas gracias por hablar con CNN. Gracias a usted, Fresa. Que tenga buen día.